Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y ahora en el segmento de El Patio de Atrás. Así que le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Como siempre, su programa El Patio de Atrás todos los miércoles. Y hoy habíamos anunciado, Jorge, dos temas grandes de lujo y otro par de pequeñitos que vamos a ir hablando al final. El primero, por supuesto, es el supermartes que sucedió el día de ayer en Estados Unidos, ya que El Patio de Atrás es el único programa en Guatemala y en Centroamérica, Jorge, que está especializado en lo que sucede en Estados Unidos. Por supuesto, el día de ayer, tanto Jorge como su servidora estábamos pegados a la televisión o mirando las noticias para ver el desarrollo del supermartes, que básicamente... Y si te recordarán, el supermartes es cuando tanto demócratas como republicanos van en 15 estados de los 50 en Estados Unidos a elegir quién quiere que sea su candidato en las elecciones generales en noviembre. Pues el día de ayer, Donald Trump ganó en 14 de los 15 estados, Nikki Haley ganó en Vermont, pero hoy en la mañana ya dijo, miren, yo me voy a retirar y vamos a hablar más ampliamente sobre eso. Y en el caso de Biden, ganó en 14 de 15 lugares donde estabas de una forma compitiendo. Y ganó en 14 de 15 contra nadie, porque hay otros contendientes, ¿no? Hay una cosa, en Samoa, que también, o sea, en Samoa es una... no es un estado, es una isla, tal vez la forma más fácil de traducir es una especie de protectorado que es parte de Estados Unidos, ganó un... Que no es como Puerto Rico, que es un estado libre asociado, o sea, es el término oficial de Puerto Rico, ¿no? No. En este caso es una isla en el medio del Pacífico y ahí ganó un empresario desconocido. Así que básicamente, ¿qué es esto? Pues, pero bueno, de eso vamos a estar hablando porque, Jorge, ya está más que claro que en la boleta de noviembre de las elecciones generales de Estados Unidos para la presidencia, los candidatos van a ser, por parte de los republicanos, Donald Trump, y por parte de los demócratas, Joseph Biden, a menos que, como ya hago la broma, esta es una elección geriátrica, algo suceda no esperado y entonces cambien los nombres. Pero en este momento las quinielas dicen que vamos a ver la segunda parte de las elecciones o de la batalla de hace 4 años. Jorge, ¿qué fue lo que tú estuviste mirando? Porque yo sé que él estaba ahí, eran las 11 de la noche, él estaba con ojo abierto y un ojo cerrado, le estaba contando su gato a mi gato, pues aquí todavía están mirando las noticias. Pues yo pienso que al final realmente la noticia, que ya era lo que se esperaba realmente, era básicamente la consolidación de Donald Trump en la candidatura del Partido Republicano, que adicionalmente pienso que obtuvo un espaldarazo con la decisión que tomó la Corte Suprema, que fue anunciada el lunes, justo antes del supermartes, el lunes, en la cual la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que tenía razón Donald Trump en el alegato en contra del gobierno del estado de... Bueno, no del gobierno, de la oficina electoral del estado de Colorado, que lo había quitado de la papeleta de estas elecciones primarias, con el argumento de que había estado participado en una revuelta y que entonces utilizando que ahora se volvió famoso, esta ley de después de la guerra civil en Estados Unidos, o sea, de hace 60 años, entonces la Corte Suprema, por unanimidad, y esto es importante porque no fue una decisión dividida como generalmente sucede en la Corte Suprema de Estados Unidos, que está dividida así partidariamente, que en teoría no son tan partidarios, pero a veces sí votan partidariamente, dependiendo pero hay del tema. Un grupo que es así más afín a los republicanos y que generalmente fue nominado por un presidente republicano, y también hay otro grupo que es más afín a las ideas de los demócratas y que fueron nominados por presidentes demócratas, y entonces pues se da ese juego en la Corte Suprema de que votan así en grupo, ¿no? Generalmente, pero en este caso resulta que fue votación unánime, o sea, todos, incluso los que fueron puestos por presidentes demócratas, dijeron que Donald Trump tenía derecho a estar en esa boleta.
Es que esa era al final una de las batallas, porque mientras estaban ocurriendo las primarias de los republicanos, habían ciertos juicios o ciertas situaciones que habían, de un momento, habían 3 estados que una corte les había prohibido que Donald Trump estuviera en la boleta. Cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que sería como el equivalente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, dice el día lunes, no, Donald Trump tiene que estar en la boleta de Colorado, porque ese tema no es una jurisdicción de una corte, ese es un tema de jurisdicción del Congreso de Estados Unidos. Ahí básicamente dijo, miren señores, la batalla de si Trump regresa o no regresa al poder no se va a pelear en las cortes, se va a pelear en las urnas. Y el día de ayer, básicamente Trump gana 14 de los 15 estados en pelea. Nikki Haley, que era la única que se mantenía como su contendiente, hoy en la mañana dice, señores, yo me voy a retirar, les agradezco a todos su apoyo, pero una cosa interesante, Jorge, no llamó al voto de sus seguidores por Donald Trump, sino que dijo básicamente que se gane a mis votantes. Eso creo que es un mensaje bien claro, porque ahora la gran pregunta que hay es, bueno, ya Donald Trump va a ser el candidato republicano para las elecciones de noviembre. Pero la pregunta es, el 30% más o menos de los estadounidenses que votan, que son usualmente, se declaran a sí mismos republicanos, ¿van a votar todos por él? Porque hay más o menos un 20% de republicanos que dicen en las encuestas que no están seguros de si quieren votar por él. También por el lado de Biden hay una parte que dicen es que nosotros no queremos a Biden porque no queríamos que se repitiera la batalla de hace 4 años. Y hace 4 años, Jorge, más o menos un 10% de los que votaron o no fueron a votar de los independientes, son 30% republicanos, 30% demócratas, 40% de independientes. Un independiente en Estados Unidos es alguien que va a votar dependiendo del tema o de la persona, no tiene una afiliación específica a un partido. Hay algunas encuestas que dicen que si la votación hubiera sido la semana pasada en Estados Unidos, Donald Trump ganaba con el 49% de los votos y se quedaba con 46% o 44% Joe Biden, pero el margen de error era un 5%, así que básicamente estaban empatados en esa encuesta. Y ojo, no es en Estados Unidos el voto popular, sino quién vota y quién gana la mayor parte de electores en Estados Unidos, que son 270 electores. No es el hecho que diga, miren, el 49% vota por Trump y el 46% por Biden, no significa que automáticamente esté ganando Trump, porque aquí quien decide son los estados y los electores, y hay ciertos estados que tienen más peso que otros. Aunque generalmente cuando ha habido esa diferencia, que no han sido muchos casos, han habido 2 o 3 elecciones en toda la historia de Estados Unidos en donde quien gana el voto popular, por así decirlo, no es quien queda al final como presidente, debido al sistema del colegio electoral. Generalmente la diferencia no es muy grande, ¿verdad? O sea, es así que 49.5 a 50.5, para decir algo, así con un punto porcentual de diferencia. O sea, no es que sea, si uno por un pelo con 55 y el otro 45 y que aún así el de 45 vaya a ganar el colegio electoral, es casi imposible. O sea, generalmente es cuando es muy pequeña la diferencia, que es en donde se pueden dar esos que resulta que en promedio pues tiene 50.5 y el otro 49.5, pero puede ser que haya estados que tienen muchos electores en donde haya ganado el que tenía 49.5 en el total, en estos estados haya tenido más ventaja, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es el juego que se da dentro del concepto del colegio electoral, que alguna gente lo ve como algo retrógrado, pero realmente es así fue diseñado el sistema precisamente para que hubiese todavía un nivel adicional de decisión por encima del voto popular. Es que hay que regresar, Jorge, a los inicios de la fundación de Estados Unidos. En esa época eran 13 colonias, cuando
comienzan a discutir la Constitución de Estados Unidos y su modelo, y estaban los estados del norte y los estados del sur, y habían ciertos estados que tenían miedo porque tenían menos menos población, que fueran a ser avasallados por el voto mayoritario de los estados del norte. Por eso es una de las razones por las cuales se establece el colegio electoral, para darles un balance y voz a todos los estados. Entonces ahí hay un balance de una otra forma, de ciertos estados tienen X número de votos electorales y se compensa porque en el caso del Congreso hay un congresista por cada cierto número de habitantes. De ahí que ves que California tiene como 52 congresistas la última vez que vi, porque realmente California es un estado muy, muy populoso. Hago la salvedad que en 1787, que se estaba discutiendo la Constitución de Estados Unidos, y esa época que se estaba formando Estados Unidos, California ni siquiera era parte de Estados Unidos. California era parte de México. Era parte de México, pero es un poco como las anécdotas de fondo de este tema. Regresando, hay algunas encuestas, Jorge, y vamos a comenzar a pegar las encuestas que van saliendo en nuestra página web de Facebook. Dicen que el 10% de los habitantes que votaron por Biden hace 4 años no volverían a votar por él. Entonces ahí hay como un limbo en este momento, que nadie sabe si gana Trump, si gana Biden en las elecciones generales que van a ser en menos de 8 meses. Y la única cosa clara que yo le digo a alguna gente muy jocosamente es: no importa si gane Biden o gane Trump. Lo que sí les puedo decir con 100% de aseguramiento es que el tema de migración ilegal y la frontera es el tema de política exterior de Estados Unidos con Guatemala. Es la única cosa que yo puedo estar segura en este momento, Jorge. En cambio, de lo que yo estoy seguro es de la gerontocracia. Ah, por supuesto, pero eso es otro tema, por eso hago la broma. Miren, faltan 8 meses y en esa gerontroca. No hay pierde ahorita. En esa gerontroca, o sea, eso es un geriátrico, realmente las elecciones es la broma. Y dentro de 4 años podemos estar seguros que ni Joseph Biden ni Donald Trump van a estar en la boleta electoral. Son las únicas 2 cosas que podemos asegurar en este momento. Ya Trump ya estaba desde la semana pasada hablando de quién podía ser su vicepresidenciable, y dijo claramente en una entrevista que él estaba buscando a alguien que quisiera ser presidente. De una u otra forma estaba diciendo como: miren, yo voy a elegir a un vicepresidenciable que pudiera asumir mi legado, o de una u otra forma está diciendo que dentro de 4 años yo le paso la estafeta y él corre para ser presidenciable. Así es. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hablamos de los otros temas que tenemos pendientes con ustedes. Así que estamos en unos minutos con ustedes de regreso en Libertópolis al mediodía, en el segmento de El Patio de Atrás. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, en el segmento de El Patio de Atrás. Estamos aquí con Renny Bake y ahora pues vamos a tocar otros temas, ya alejándonos un poco de las elecciones, que en elecciones en Estados Unidos, que va a ser tema permanente de aquí hasta noviembre, pero también hay otros temas que están sucediendo, ¿verdad, Ren? Sí, el otro gran tema que habíamos anunciado en nuestras redes sociales es el seguimiento al juicio al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Si recordarán, él fue presidente de Honduras del 2014 al 2022 y a las semanas de haber entregado el cargo, sorpresivamente entra la orden de extradición de parte de Estados Unidos. Mágicamente lo entregan los hondureños, pero volados. Y el juicio que se atrasó, de una otra forma se estuvo avanzando de cuando le ponían la fecha, pues comenzó hace un par de semanas. Hoy es el último día, Jorge, de 9 días, 10, de estar exponiendo sus casos. Tanto la Fiscalía como la Defensa han presentado testigos. Han sido escándalo en nuestro hermano país de Honduras lo que ha salido a relucir. Y el día de ayer subió el expresidente Juan Orlando Hernández a declarar y a defenderse, a decir que no, que él había sido bueno, que él había trabajado con Obama, que había trabajado con Trump, que había conocido a no sé quién, que había conocido a no sé cuándo. Pero básicamente, Jorge,
Lo que está alegando la defensa es que no hay pruebas contundentes para culpar a Juan Orlando Hernández, que sí reconoció que sabía que su hermano se había reunido con narcos, pero que él no los conocía y no conocía a nadie, así como yo no sé. Por el otro lado, hay que hacer la salvedad que el hermano ya fue hasta condenado, ¿verdad? Ya fue condenado a prisión de por vida ¿sí? para más 30 años. Y el juez concedió a la fiscalía, que está en este juicio en Nueva York, 9 objeciones. Y el juez Kevin Castell no le permitió a Juan Orlando Hernández hablar de funcionarios norteamericanos ni de su hermana Hilda, entre otros temas. Era así como yo puedo hablar, pero hay ciertas cosas que no puedes mencionar. Y la primera vez que se escuchó a la fiscalía decir objeción y que Castell contestó al lugar fue cuando Juan Orlando estaba respondiendo al interrogante de Colón. ¿Dio contratos a grupos narcotraficantes? Y él contestó, firma un contrato con un acuerdo con Transparencia Internacional. Y entonces Colón es el abogado defensor de Juan Orlando Hernández, le dice, encargaron auditorías y la fiscalía objetó, Castell se la concedió, algo así como usted ya no siga hablando del tema. La segunda objeción, Colón le preguntó, los Valle, un grupo de narcotraficantes hondureños, conspiraron para matarle. John dice, eso me dijo el FBI, fueron extraditados bajo su mandato. John contestó, mi política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos. ¿Alguna vez te has negado? Y la fiscalía dijo objeción y el juez declaró al lugar. Entonces, son temas sumamente interesantes, Jorge, porque al final, si Juan Orlando Hernández es declarado culpable, y la mayor parte de las quinielas dicen que es muy probable que sea declarado culpable, él se enfrenta por los cargos, que son 3 cargos, desde conspiración para traficar no cocaína, sino drogas, y también el tema de armas, a un caso más o menos entre a 15 a 30 años o hasta cadena perpetua. Al hermano le dieron cadena perpetua más 30 años. Y la gran interrogante, Jorge, es eso estaba pasando en Honduras. Todas las declaraciones que han salido de otra forma, mucho hablaba de trasiego de drogas que llegaban a la frontera de Honduras con Guatemala y las contrapartes de por acá. Yo lo que quiero realmente saber es si eso va a saberse o si van a venir casos de seguimiento después. ¿A ti qué te dice tu corazoncito? ¿Qué te dice tu feeling sobre esa situación? Pues pienso que por lo menos por el momento va a estar complicado, o sea, el seguimiento, en el sentido de que generalmente lo que sucede en este tipo de casos es de que no se llega a juicio, sino que se llega a una negociación, que generalmente es antes del juicio, en donde el acusado dice, ¿saben qué? Me voy a declarar culpable y les voy a contar de estos y de estos y de estos casos, a cambio de que en lugar de cadena perpetua me den 10 años de cárcel, por ejemplo. O no me vayan a mandar a la prisión en Alaska y mándeme a la prisión en Florida. Sí, va. Entonces, pero en este caso no hubo negociación, porque ahí está el juicio. Ahora, o sea, esto lo va a resolver no una negociación entre los abogados de Juan Orlando Hernández y los abogados de la fiscalía, sino que lo va a decidir un jurado, que me imagino que es un juicio con jurado, ¿no? Es un juicio con jurado. Caso interesante, Jorge, 2 personas que fueron extraditadas a casi al mismo tiempo que Juan Orlando Hernández, que estuvieron relacionadas con él, ya se declararon culpables. Uno era un ex jefe de policía, se declararon culpables, van a resentir sentencia ahorita en mayo, y de una u otra forma han servido algunas de sus declaraciones para este juicio. Así que la gran interrogante es, hoy se espera que termine el juicio, comienzan los jurados a deliberar, que pueden pasar días hasta una semana. Para el caso del Chapo Guzmán pasaron más o menos una semana deliberando hasta que se pusieron de acuerdo los jurados y lo declararon culpable, y a los meses le dictaron sentencia. Caso similar sería en este caso. Si lo declaran culpable, pasarán meses hasta que se sepa la sentencia. Si lo declaran inocente, muy probablemente la fiscalía va a apelar, así que seguirá este drama en nuestro hermano país Honduras, que básicamente los ha tenido en vilo, enterándose de un montón de situaciones que de una u otra forma se sabían, era Vox Populi, pero ahora enfrentarlo en un juicio en Nueva York es bastante fuerte, como el hecho de que salieron de que el cartel de Sinaloa paga
peaje para pasar por Guatemala. Y yo digo, pero eso es hace una docena de años que yo lo sabía, ya se sabe en ciertos círculos, es un chisme, es una chismeografía que se sabe en ciertos documentos y de pronto es titular en Guatemala. Pero son situaciones que de otra forma estamos comenzando a enfrentar. Decisión de la OFAC, ¿no? Exactamente, o sea, son situaciones que estamos comenzando a enfrentar públicamente, pero de situaciones que se sabían en Vox Populi en ciertos lugares o estaban en ciertos documentos, pero ahora de una otra forma está poniéndose más en la palestra pública. Por eso comenzamos el programa hace casi 6 años, Jorge, en el 2018, porque el tema de seguridad nacional y todo lo relacionado a geopolítica de Estados Unidos y Guatemala se estaba mirando muy pequeño desde el contexto completo de todo lo que implica, y ahora, 6 años después, temas que nosotros comenzamos a hablar más abiertamente acá, son temas que ahora son titulares en otros medios. Así es, así que ya sabe, siga siempre de cerca los programas de Libertópolis y en particular en este caso el segmento de El Patio de Atrás. Reni, ¿algo más? Porque ya se nos acaba el tiempo. No, se nos acaba el tiempo, seguiremos hablando la otra semana y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y bienvenidos a todos que están siguiéndonos por el cable. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Así es, así que les deseamos a todos que pasen una muy feliz tarde, que continúen viendo los programas de Libertópolis y recuerde, si no tiene el canal de Libertópolis TV en su empresa de cable, pídale a su empresa de cable que lo ponga. Terminamos aquí y les deseamos a todos que pasen una muy feliz tarde.